¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este programa Última Hora que cada semana ponemos en antena para detenernos en algún asunto de actualidad que el día a día no nos deja observar desde todos los prismas. Por eso hoy hemos traído a esta mesa de análisis y de debate la situación actual que tenemos desde el punto de vista de la pandemia y su posible repercusión en los sectores económicos que más se juegan en lo que queda de año. Estamos a punto de encarar ese mes festivo por excelencia que empieza con el Puente de la Constitución y finaliza con las Navidades. Pero lo cierto es que los índices de contagio se están elevando en todas partes, en España, en Castilla y León y, lógicamente, también aquí en Ponferrada, en El Bierzo. Hace unos días en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decía que tenemos unas Navidades muy distintas a las pasadas, pero lo cierto es que preocupación existe en el gremio sanitario y vamos a ver cómo le encara, como decimos, esos sectores económicos que tanto se ha jugado y tanto se juegan en los próximos días. Estamos hablando del sector hotelero, hostelero y también las agencias de viaje. Así que sin más vamos a presentar ya a los invitados de este miércoles. A mi derecha, aquí en plató, David Belzuz, a quien hemos escuchado durante toda la pandemia hablando como presidente de la Asociación de Hostelería de Ponferrada. Bienvenido, David. Hola, muy buenas. A su lado, Ángela Figuero, directora del Hotel Ponferrada Plaza. Bienvenida también, Ángela. Hola, buenas tardes. Y al otro lado, gracias a los medios telemáticos, vamos a saludar a Jerónimo Fernández, director de León Tour, que se encuentra fuera de Ponferrada asistiendo a asuntos profesionales, pero que aún así puede estar estos minutos con nosotros. Jerónimo, bienvenido también. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que la situación sí que es muy diferente a la del año pasado, pero yo no sé si estáis empezando a mostrar preocupación o qué sensación os embarga cuando vemos que estos datos se están subiendo. Tengo yo por aquí los índices actualizados de esta misma tarde. En España ese índice de contagios está ahora mismo en 88, estamos hablando siempre cada 100.000 habitantes a 14 días. En Castilla y León 97,5, en León 78 y en Ponferrada está ya en 91. En los últimos 7 días hay diagnosticados 48 casos, estamos hablando de una situación que no teníamos desde septiembre pasado. Por ejemplo, hay localidades que ya están en riesgo extremo, como es Toral de los Vados, y ahora mismo en el hospital hay 3 personas en planta y 2 en la UCI. ¿Cómo encaráis el mes por excelencia de celebraciones, de reuniones, de comidas familiares, de cenas de empresa? Pues como tú bien dices, ahora mismo con preocupación. Si esta pregunta a mí al menos me la haces hace 10 días, diría que con una previsión de llenar los días claves de las cenas de empresa y luego celebraciones familiares, y ahora mismo pues con la preocupación sobre todo de los números, porque sí que es verdad que ese incremento de casos todavía no se ha notado ni en anulación de reservas ni en llamadas mostrando preocupación, pero visto los números y viendo un poco lo que se escucha de pasaporte COVID y sobre todo la responsabilidad que va a caer seguramente en nosotros de exigir ese pasaporte COVID, enfrentarnos al cliente que no lo quiera enseñar, qué decisión tomar, pasas, no pasas, montamos un pequeño jaleo o no lo montamos, pues ahora mismo con preocupación, cuando todo, la verdad que desde finales de julio todo nos venía de cara, hemos estado trabajando muy bien. Creo que se ha demostrado que trabajando la hostelería con responsabilidad no se han incrementado los casos, que ha llegado el incremento justo cuando pues ha llegado el frío, han llegado. Entonces, una pena porque después de todo el camino andado, cuando veíamos la luz al final del túnel, volvemos otra vez a parar un poco en seco y decir, a ver qué tenemos que hacer ahora. Supongo que tenéis esa sensación o ese miedo, ¿no?, a volver a épocas pasadas que fueron tan complicadas, con cambios prácticamente todas las semanas, pendientes de los consejos de gobierno con ese anuncio de medidas, que fue una época francamente complicada y compleja para vuestro sector. Y me imagino que estáis un poco a la expectativa. Es verdad que el nivel de vacunación de la comarca es un 90%, que eso nos da una seguridad enorme, pero claro, no hay una seguridad al 100% y eso automáticamente se traslada a inseguridad a vuestros sectores. Sí, yo suscribo lo que ha dicho Ángela al 100%, es que ese es el panorama. Nosotros hemos visto, hemos escuchado todos pues que el incremento de casos en Europa estaba siendo cada vez mayor y nosotros seguíamos aquí felices, tranquilos en lo nuestro, cumpliendo las medidas de seguridad, haciendo lo que se nos manda y bueno, todo el mundo estaba de acuerdo, pero volvemos a comprobar, porque ya está en todos los corrillos, ya está en todas las conversaciones, que en cuanto la cosa se pone fea, el punto de mira está en nosotros, digo, la hostelería en general.
eso es una frustración enorme. O sea, es una impotencia terrible, porque ¿cómo puede tener la desfachatez nadie a estas alturas de todo lo que ha pasado de volver a hacer recaer la culpabilidad sobre nosotros? Y voy a ir más allá. Cuando se han torcido las cosas en cualquiera de los puntos en los que se han torcido a lo largo de toda esta crisis sanitaria, siempre se ha ido directamente, o sea, se ha ocupado el tiempo en buscar los culpables, pero siempre han estado fuera de la gente que tiene el control, que tiene el poder, que tiene el mando, que dirige. Siempre ha sido agentes externos a ellos. Y nosotros hemos insistido desde el principio en que creemos que el que puede tomar las decisiones tiene una gran parte de culpa. ¿Que no la tiene toda? Seguramente. ¿Que podemos discutir? Podemos lo que quieras, pero el que toma las decisiones tiene que ser responsable. Llevamos meses escuchando que Austria, que Alemania, que suben los casos, empieza a llegar gente a Benidorm, empieza a haber repuntes y rebrotes, pero nosotros las puertas las hemos tenido abiertas todo el tiempo, no se han tomado ninguna medida ni se ha hecho nada, apenas se ha hablado del tema. Y ahora que empiezan a subir los datos, cogéis el teléfono todos y llamáis a la hostelería. Oye, pues parece que la cosa se pone fea. En realidad es de verdad muy frustrante, por la sensación de que vamos a volver a repetir algo que no va con nosotros y que pensábamos que ya estaba bastante visto y demostrado que no va con nosotros, que no es una cosa estrictamente nuestra, es una cosa de todos. Entonces, bueno, lo que tú dices, frustración. Esta mañana, por eso te estaba dando la razón, alguien en el bar donde yo estaba tomando café decía, ponme un café, voy a aprovechar a tomarme, que igual dentro de unos días ya no volvemos a tomar café en la barra. Esa sensación de que al final, evidentemente, las bajas temperaturas nos han hecho que todos entremos otra vez dentro de los recintos y el punto de mira o el ojo se va de nuevo a la hostelería, esa posible incertidumbre de cómo vamos a tomar los cafés a partir de ahora si los casos siguen subiendo. Vamos a preguntarle, a pedirle a Jerónimo una primera opinión, porque la verdad es que el sector de las agencias de viajes han sido uno de los más afectados durante la pandemia, con todos los problemas de movilidad que hemos tenido y que, bueno, se van recuperando poco a poco. Yo no sé, Jerónimo, cómo está ahora y con qué perspectivas, porque evidentemente la época de Navidad y el puente de la Constitución son esos momentos del año cuando más viajamos, los bercianos y evidentemente todo el país. ¿Cómo está ahora mismo vuestro gremio? Bueno, pues nosotros, como bien dicen los compañeros, tanto David como Ángela, habíamos notado ese repunte, ¿no?, de gente que quería viajar. Estábamos viendo que la gente estaba además... teníamos diferentes vuelos, por ejemplo, desde el aeropuerto de León o desde aeropuertos cercanos a Ponferrada también, y la gente se había apuntado, o está apuntada a esos viajes. Pero es verdad que, como bien dijo Ángela, además de la preocupación que tenemos, esa inquietud, ¿no?, intranquilidad, porque estamos viendo que otra vez los casos están subiendo en destinos europeos. Y en cuanto a lo que es emisor, que empezábamos a ver ventas, ¿no?, una pequeña luz tenue ya al final del túnel, pues estamos viendo que otra vez la gente ya está otra vez con miedo, están repuntando los casos. Y como bien comentaba David, pues también en el tema receptivo, ¿no?, de la comarca o de la provincia, nosotros sabemos que la hostelería y la restauración es uno de los puntos importantes por lo que la gente viene al Bierzo, ¿no?, y a Ponferrada. Y claro, si esa intranquilidad que sabemos que pueden decir lo que estaban comentando ellos, ¿no?, que de repente igual pues hay unas restricciones en los bares, en los restaurantes, y viendo que eso nos puede perjudicar mucho de cara a las ventas que ya tenemos, y nos estamos otra vez pues un poquito viendo en la situación que nos veíamos al principio de otras, digamos, rebrotes, en los cuales todo el trabajo que hemos estado desarrollando lo vamos a tener, por desgracia, si no cambian las cosas, otra vez que devolver el dinero a la gente, que cancelar los viajes, y bueno, pues con el lastre que supone para nosotros otra vez este tema. Decía Ángela que de momento no se están provocando, o sea, no están llegando cancelaciones. No sé si en el sector del turismo había ya previsiones y se están manteniendo. ¿Hacia dónde se mueve? ¿Dónde se está moviendo la gente? Tanto se ha hablado, ¿no?, que después de la pandemia íbamos a empezar a movernos y no íbamos a parar, pero ¿hacia dónde se ha movido la gente en estos últimos meses? Mira, en los últimos meses principalmente lo que se ha movido ha sido el mercado español, ¿no?, tanto de costas como de fines de semana cercanos, digamos, por la zona de Galicia, Asturias, también Madrid, y en viajes largos, pues un poquito la gente ha aprovechado para irse también a Canarias, por ejemplo, a partir de octubre, noviembre, o algún destino como puede ser del Caribe, ¿no? Ahora en el puente de diciembre es un destino que por lo general la gente lo que busca es Europa, los destinos europeos con los mercados navideños, los diferentes vuelos charter que tenemos organizados, y era donde, vamos, y es donde está todavía la gente, digamos,
apuntar a sus viajes. Es verdad que de momento nosotros ahora mismo no tenemos ningún tipo de cancelación por parte de ningún cliente, pero sí que estamos empezando a oír ese run, ¿no? de que si puede haber cualquier tipo. Esto al final el cliente a los destinos que va a disfrutar, ¿no? Si tú vas a Alemania y resulta que están en un confinamiento y te cierran los bares, los museos, solo puedes entrar el 20% de las personas porque los han restringido el acceso, pues la gente al final se piensa muy mucho si va a ir a esos destinos. La verdad es que hay que mirar qué requisitos pide el país para entrar. Se nos ha complicado la vida bastante, incluso en esa época en la que queremos desconectar y despreocuparnos de todo, que son las vacaciones y los puentes. Eso en cuanto a hacia dónde viajamos. ¿Y quién nos visita? En este caso, sois vosotros los que calibráis. ¿De dónde viene la gente que ha estado en el Bierzo en los últimos meses? Pues ha sido sobre todo turismo nacional y sí que hemos notado un cambio del destino desde el que vienen. Normalmente aquí recibíamos mucho madrileño, mucho gallego y mucha gente desde el País Vasco, y este año ha sido mucho más generalizada la llegada. Nosotros, al menos en nuestro caso, y me imagino que sea general, hemos notado muchísima llegada de cliente desde Andalucía, que no es habitual, pero de la zona de Málaga, de Cádiz, hemos recibido muchísimos clientes este verano. Yo creo que ellos huían un poco de la masificación de los españoles que nos hemos movido en la costa nacional y han venido a visitarnos, y además se han ido encantados, con lo que igual esto también nos ha servido para abrir ahí nuevos mercados. Hay que buscarle la parte buena. Y en general, ¿habéis tenido muchos problemas con los clientes? Mascarilla, higiene de manos, distancias de seguridad, ese tipo de cosas que al final uno se acaba convirtiendo, lo decías antes, con el pasaporte COVID, ¿no?, en casi policía. Sí, no, bueno, yo en general, esto ya es muy personal, ¿no?, pero yo, en mi caso, yo creo que la gente lo ha hecho fantástico. O sea, la gente se comporta, la gente entiende, es más, ha sido como muy comprensiva, ha estado siempre a favor de la corriente, no ha buscado el conflicto, todo lo contrario. Entonces, bueno, la verdad que muy bien. La verdad es que el pasaporte de COVID es el gran debate que está ahora sobre la mesa, no solo en Castilla y León, hay otras comunidades que también lo quieren aplicar, como por ejemplo el País Vasco, que ya ha pedido opinión a los juzgados, porque en Galicia existía y evidentemente los tribunales lo tumbaron. Pero ¿creéis que sería algo positivo el pasaporte COVID, saber que todo el mundo que entra tiene cumplidas esa pauta de vacunación y por lo tanto vuestros negocios acaban siendo espacios seguros, o tiene mucha letra pequeña la aplicación del pasaporte COVID? A ver, yo creo que tener cierto control es bueno, pero sí que es verdad que por otra parte nos están diciendo que el estar vacunado no te exime de contagiar o de contagiarte. Entonces, bueno, vamos a limitar derechos a determinadas personas que yo entiendo que no han sido solidarios con el resto de la sociedad, pero eso no significa que todos los que puedan acceder a un sitio vayan a estar libres de COVID. Tenemos que partir de ahí, y luego que todos somos muy listos, por así decir, y que quien no esté vacunado, si quiere buscarse una aplicación y descargarse un certificado falso, hemos visto ya que están circulando por ahí, entonces no van a tener problema. Y yo ni nadie del sector va a tener tiempo suficiente como para decir es auténtico o no lo es. Hay que buscar un poco un equilibrio, y ya que hemos pagado durante toda esta pandemia el sector de la hostelería como culpables, pues ahora que no nos hagan ser tampoco los policías de nadie, entiendo. Yo es que al respecto, y siento ser pesado, pero al respecto vuelvo a lo mismo. En este país no es obligatorio vacunarse, con lo cual culpabilizar a las personas que no se vacunen no está en nuestra mano. Que debería ser así, que no, es un debate larguísimo, podríamos estar el tiempo que quisiésemos. Ahora hay voces que dicen que hay que obligar a todo el mundo, voces que no. Bien, pero mientras sea absolutamente legal y tengan derecho a no vacunarse, la responsabilidad no tiene que recaer en esas personas. Serán menos solidarias o serán más solidarias, eso es todo totalmente discutible. Pero quien tiene que hacerse cargo de la situación siempre han de ser nuestros políticos, nuestros gobiernos, los encargados, los que de verdad tienen, digamos, la parte de potestad de hacer esas cosas. ¿Quién soy yo para pedirle a nadie? ¿O quién soy yo para certificar que en mi local no entra nadie? O sea, yo todo lo que me den para poder trabajar lo cojo como un clavo ardiendo, y si me quemo las manos pues me quemaré, pero es por desesperación. En realidad el pasaporte COVID, pues si valiese, si fuese una cosa, qué bueno, pero es que en realidad es meternos en un lío que no es nuestro. Entonces,
cada uno que agarre su clavo. Yo ya he agarrado el mío y tengo las manos escaldadas. Entonces, a cada uno el que le toque. Lo que no puede ser es que cada vez que hay un problema se señale a alguien que no sea un político. Sin embargo, sí que es un método que está utilizando la Unión Europea en general. En Italia, por ejemplo, en Francia sí que empieza a ser obligatorio estar vacunado, incluso para poder trabajar. Y es verdad que muchos países lo han puesto como requisito imprescindible para entrar. Y yo conozco a gente que se ha tenido que vacunar aunque no quería porque quiere ir a Inglaterra, por ejemplo. Pero es que en Italia primero han sacado una ley que ha dicho que es obligatorio estar vacunado. Han sido lo suficientemente valientes para sacar esa ley, han tenido problemas en la calle por sacarla. Si quieres que sea obligatorio en España, tendrás que ser lo suficientemente valiente. Si no lo quieres, no podrás obligar a un tercero a que te haga la labor de policía. Entiendo. Claro, pero si es que el presidente del gobierno, por ponerle nombres y apellidos, no ha tomado una decisión pública negativa para su propia persona, nunca, nunca. Todo el rato ha ido echando balones fuera hacia otros lugares. Yo entiendo, sí, yo ya sé que cada uno busca su... Bien, de acuerdo, pero lo que no puedes pretender es siempre buscar culpables, pero tú no poner la carne en el asador. Tú quieres que sea obligatorio, dilo y asume las consecuencias. Pero si no vas a decirlo y asumir las consecuencias, pues chico, no busques en otros lados o en otros lugares. Tú eres el presidente, tú eres el que tienes que tomar las decisiones. Yo estoy bueno, pues te vuelvo a hablar por mí mismo, no es tanto una decisión o una opinión de mi asociación, sino más bien mía. No me equivoco, ¿no, Jerónimo? En vuestro gremio sí que estáis planteándole, me imagino, a la gente los requisitos que imponen los países de la Unión Europea y otros, me imagino, para poder acceder al interior, ¿no? Que una vez que se han abierto las fronteras, se han abierto también con esas limitaciones y el pasaporte COVID, ¿no? La pauta completa de vacunación, incluso una PCR reciente, forma parte de las peticiones que hacen muchos países que nos rodean. Sí, nosotros en ese caso lo que informamos a los clientes es cuando va a un destino lo que se va a encontrar, ¿no? Por un lado, como bien dices tú, ya te exigen en muchos destinos para volar ese pasaporte COVID o tener una prueba PCR de 48 o 72 horas antes. Entonces, bueno, lo que hacemos es informar a los clientes de todo lo que se necesita para viajar, para que no se encuentren con ningún tipo de problema una vez que estás en el aeropuerto y que igual no te dejan embarcar porque no has rellenado los diferentes papeles que te piden también. No solo ahora es el pasaporte, sino que para ir a algunos países te exigen rellenar una serie de documentos que después te los envían mediante un código QR para entrar y también para volver a España, porque hay veces que también el volver a España significa pues hacerte, si no estás vacunado, esa prueba de PCR 48 horas antes en un destino que te tienes que buscar una clínica, muchas veces la buscamos para que tenga esa clínica, que se pueda hacer esa prueba y poder regresar a España sin ningún tipo de problema. Ay, cómo se nos ha complicado la vida, ¿no? Con el COVID. La verdad es que es complejo, uno ya se tiene que pensar mucho moverse, no moverse, hacerlo con tiempo. Es verdad que hay gente que tiene a familia y quiere verla, pero es verdad que se ha complicado. Yo no sé si además habéis notado una mejoría en vuestros datos con esas propuestas que llegan, por un lado los viajes del Imserso y por otro esas ayudas de la Junta de Castilla y León, de la Cultura, de la Consejería de Cultura, esos bonos para que la gente viaje, para que se mueva, para que lo haga además dentro de la comunidad autónoma. Nosotros, en cuanto a los bonos de la Junta, estamos inscritos, además nos inscribimos nada más que salieron, tanto dentro del bono como también hemos creado un paquete turístico con alguna agencia de viajes de fuera y de momento hemos recibido 0 clientes. Y la iniciativa es buena, yo creo que es buena, creo que le falta publicidad y que lo conozca quien tiene que venir a Castilla y León. Está bien planteada, se nos explicó, yo creo que correctamente a los establecimientos, pero yo si lo hablo en mi círculo de amistades y digo, ¿sabéis que existe? ¿Cómo? Que si tú pones dinero en una tarjeta la Junta te da más, o si tú te vas a gastar X, la Junta te va a dar un porcentaje de ese gasto. Sí, y si salimos a la calle y preguntamos, no ha llegado. Y al final es una pena que iniciativas válidas se queden ahí en el fondo de no se sabe dónde y que luego además no sabemos ese presupuesto que había para esto, dónde va a ir. Entonces, por favor, que la gente lo use, ya no para venir aquí, donde sea, que visiten Castilla y León y que es una buena oportunidad.
Sí, es una ayuda, bueno, similar al de las tarjetas de comercio. El cliente aporta un porcentaje, la Junta de Castilla y León aporta otro porcentaje, que es una manera de inyectar ayudas a este sector, porque como tal durante la pandemia, ¿habéis recibido algún tipo de ayuda? ¿Cómo está ese tema, David? Bueno, salieron varias líneas de ayuda, tardaron bastante en salir todas. La única que puedo decir que llegó ya hace un tiempo, es la de la Junta. La Junta sacó varias líneas, entre ellas, hago un repaso así de cabeza, no sé si me olvido alguna, pero la más importante era, dependiendo del número de trabajadores, entre 1.000 y 4.000 euros por negocio. Luego había una de las contingencias comunes, que también te devolvían una parte de ese dinero de las contingencias comunes, y luego una ayuda para las terrazas y adecuar todo para las terrazas, y también esta también ha llegado. Doy fe que estas 3 ayudas han llegado. Y creo que es lo único que ha llegado. Sé que también las ayudas, digamos, que vienen de Europa, 11.000 millones de euros, que el presidente decidió derivar a las comunidades y que las comunidades las repartiesen, están en proceso de llegar, se han adjudicado en algunos casos, pero lo grave o lo dramático de ese tema es que dentro de esas ayudas, en Castilla y León, que contamos con más de 150.000 empresas que podrían a lo mejor ser susceptibles de recibir esa ayuda, solo ha habido 10.600 o poco más solicitudes, de las cuales muchas no cumplen los requisitos. Entonces, de esos, creo que eran 200 y pico millones de euros que nos tocaban en Castilla y León, gran parte de ese dinero no se va a llegar a dar. Entonces, ahora se está estudiando qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Se habla de hacer una nueva convocatoria un poco más laxa, no tan complicada, para hacer entrar a más gente. Pero bueno, estamos hablando de 18, 19 o 20 meses después, no sé cuánto tiempo hace que empezó todo esto. Claro, estas ayudas llegan tan tarde que mucha gente ha desaparecido ya. Entonces, bueno, así está el tema, pero poco más. Y luego en lo que al ayuntamiento compete, esto se habló hace también unas semanas y la respuesta es que no han llegado, no se han convocado todavía y que hay un problema técnico con la Junta de Castilla y León que esperan resolver antes del final del ejercicio. Eso es lo que puedo decir. Esas las ayudas locales, digamos. Las locales, sí, que se prometieron también a principios de año, pero no se ha sabido nada y el otro día pues se habló y se llegó a esas fueron las declaraciones del alcalde. ¿Y cómo están los dos sectores, el hotelero y el hostelero? Llevamos 6 meses de relativa normalidad, de relativa calma. No sé si ha dado tiempo a coger ritmo, si estamos hablando de cifras similares a periodos pre-COVID. En el hotelero, desde finales de julio, sí. Incluso hemos tenido determinados momentos de ser bastante mejores que el año 2019. O sea, el mes de agosto, de septiembre y de octubre han sido de ocupación hotelera muy buenos. Yo, si me lo hubieran dicho en el mes de abril, no me lo hubiera creído, y la esperanza que teníamos era acabar por lo menos hasta después del puente de diciembre con ese ritmo, porque la previsión era esa. Ya digo, ahora con la que nos está viniendo, pues queremos mantener la previsión, pero la preocupación la estamos empezando a tener. Y en cuanto al hostelero, en la parte que a mí me corresponde por los restaurantes, sí que empezaba a moverse también. Sí que es cierto que la parte que se dedica a la banquetería ha sufrido el verano, porque son temas que se organizan con mucho más tiempo que lo que puede ser una comida de amigos, y que ahí todavía lo hemos sufrido, y que además el número medio de comensales, por ejemplo, en cualquier banquete, ha bajado muchísimo. Sí que es verdad también que la perspectiva para el 2022 es muy buena en cuanto a banquetería, y que entendemos que esta ola que está empezando ahora no va a tener consecuencias en esa parte del verano del 2022. Y esperamos que el mes de diciembre, para el tema de comidas, como decía antes, de empresa o celebraciones de Nochevieja, de Navidad, de Reyes, que podamos hacerlo, por favor, que ya tuvimos que suspender todo el año pasado y 2 años seguidos sería la ruina. Pues precisamente vamos a hacer una pausa y a la vuelta lo vamos a retomar en este punto, las cenas de empresa. Seguro que mucha de la gente que nos está viendo ya tiene una o varias citas. Es verdad que este año ha surgido de nuevo ese boom de salir a cenar, porque el año pasado vivimos unas navidades prácticamente encerrados en casa, así que de ello vamos a seguir hablando a la vuelta de esta pausa. Paramos unos minutos y enseguida regresamos.
Continuamos en esta última hora en el que estamos recogiendo las inquietudes de sectores claves que se juegan mucho este mes que queda de año por las cenas, los viajes, el mes con más celebraciones del año, que empieza con este puente de la Constitución y finaliza con todas las Navidades. Pero no perdemos de vista ese incremento de los contagios y que podría complicar mucho de nuevo nuestro tiempo de ocio, nuestro tiempo libre, que en definitiva es lo que afecta a estos sectores. Lo hacemos, recordamos rápidamente, con Ángela Figuero, directora del Hotel Ponferrada Plaza. Bienvenida de nuevo. David Belzuz, presidente de la Asociación de Hostelería de Ponferrada. Y al otro lado de la pantalla saludamos también a Jerónimo Fernández, director de León Tour, que habla en nombre de las agencias de viaje y que nos sirve un poco para conocer cómo está nuestro país y cómo está el resto de Europa con la pandemia, porque ahora mismo hay que estar al día de lo que ocurre fuera de nuestras fronteras también para viajes, para movilidad. Enseguida vamos a hablar de las cenas de empresa, que es un dato que nos emociona mucho, porque el año pasado no pudimos salir a cenar en esta época del año, pero voy a aprovechar porque además está usted, Jerónimo, en León. Hace muy poquito hubo un congreso, un certamen precisamente sobre agencias de viaje, y se puso sobre la mesa cómo la pandemia va a cambiar nuestros hábitos de viaje. Vamos a empezar a hacer viajes pues más cercanos, más en familia, en sitios que nos garanticen la seguridad. El León y el Bierzo tiene desde luego una oportunidad ahí muy importante. ¿Cómo lo ve usted, que lleva muchísimos años además vinculado a este sector? Bueno, lo que notamos nosotros respecto al cliente es que lo que va a demandar ahora de aquí a estos próximos años, sobre todo, son destinos saludables, destinos que sean sostenibles también. La sostenibilidad es algo importante que estamos notando de cara al viajero, y sobre todo la seguridad. Yo creo que en ese sentido León y Ponferrada y el Bierzo y la provincia de León cumple con todos esos parámetros y vamos, lo hemos estado viendo porque en el verano, bueno, pues hemos estado con mucho cliente, como bien decía Ángela, además de destinos que no nos visitaban habitualmente. Por lo tanto, que ahí nosotros tenemos esa oportunidad, ¿no?, de intentar aprovecharla de cara a estos años venideros, que lo que ya más demandar va a demandar más la gente, pues será eso, ¿no? Seguridad, y destinos cercanos todavía les va a costar un poquito pues salir más al extranjero, ¿no? Entonces ahí creo que tenemos esa oportunidad que tenemos que intentar aprovecharla para que la gente venga a León y a la comarca del Bierzo a disfrutar pues de todo lo que tenemos, ¿no? Para sacar algo positivo, ¿no?, de esta pandemia sanitaria, que también ha sido económica y que puede brindar una oportunidad a los espacios pues pequeños, no masificados, que es, me imagino, lo que va a buscar a partir de ahora todo el mundo que emprenda un viaje, que implica ya poner en marcha muchos mecanismos de seguridad, de vacunación. En definitiva, el viajar se va a convertir en un privilegio prácticamente, ¿no? Bueno, la gente lo que sí que va a buscar es esa, digamos, seguridad, ¿no? Entonces, igual si estaba pensando en irse a un destino lejano, hay que darse cuenta también que ahora mismo hay muchos destinos que todavía no podemos viajar porque están cerrados al turista, ¿no? Sobre todo muchos destinos de Asia. Estados Unidos ha abierto hace prácticamente una semana. Entonces, bueno, la gente, yo creo que esos destinos largos va a empezar poquito a poco, sabiendo que si le ocurre cualquier cosa puede llegar a casa pues sin tener necesidad de coger un avión, etcétera, porque es verdad que ahora mismo tú coges o tienes la mala suerte de tener el COVID en un país extranjero en el cual estás de viaje. Bueno, tienes que guardar una cuarentena, que hay una serie de gastos, que es verdad que hay seguros que se ocupan de todo esto, pues eso, de estar 10 días de cuarentena, etcétera, pero yo creo que los destinos cercanos va a ser, de aquí a los próximos 2 años, o son las expectativas que nosotros tenemos, serán los más demandados por parte de los clientes. También ha costado, pero por fin empezamos a perder el miedo a salir a comer y a cenar a los restaurantes con grupos amplios, ¿no? Y las cenas de empresa eran ese gran termómetro que teníamos este año. Las cenas de Navidad, que son típicas de esta época del año, que el año pasado prácticamente no se pudieron realizar, y este año sí, ¿no? Realmente tenéis reservas, la gente notáis que tiene ganas de salir a cenar. Sí, muchas, y bueno, lo que decía Ángela, ya se nota, ya hay llamadas, ya hay interés, y bueno, y yo creo que en el escenario de la semana pasada, por no ir muy lejos, estábamos todos en ello, en que bueno, en que sí, que parecía que bien, y ahora pues empiezan a pintarnos las cosas más feas. Por eso, bueno, no sé, nosotros yo creo que lo que tenemos que pedir es sentido común, acordarnos del pasado, de lo que se ha hecho bien y de lo que se ha hecho mal. Me decía hoy un cliente, dice, es que nos hemos olvidado, ya hace
como que lo tenemos apartado en la memoria y ha sido hace bien poco. Y ser conscientes de que decisiones que han sido, vamos a decir, muy controvertidas o qué tal, han demostrado que al final la incidencia ha sido muy parecida en todas partes en el país, aunque cada uno ha tomado unas decisiones distintas. O sea, una comunidad hacía una cosa, otra comunidad hacía otra, y al final, cuando quieres ver, cuando ha pasado una ola, ha pasado por todas partes. Un poquito antes, un poquito después, pero al fin y al cabo ha pasado. Entonces, creo que ahora ya, habiendo vacunado a toda la población, es mi opinión, tenemos que tener muy en cuenta que las decisiones que tomamos, tanto de cerrar como de culpabilizar o estigmatizar a determinados gremios, pueden ser, pues eso, la gota que colma el vaso. Ya estamos muy con pinzas, estamos ya en lo último y otra vuelta de tuerca más no sé a dónde nos llevaría. Entonces, bueno, nadie quiere que las cosas se pongan feas, pero si se van a poner feas, lo mejor será acordarnos de qué ha sido lo bueno y qué no ha servido para nada de lo que hemos hecho anteriormente. Sería ya la sexta ola, ¿no? Creo que era la sexta. Totalmente perdida. Si avanzamos hacia una ola, es la sexta. Es verdad que en el Bierzo el 90% de la población está vacunada. También es cierto que en este momento tanto los 3 ingresos en planta como los test de la UCI corresponden a personas que están vacunadas, que no sabemos muy bien cuánto dura la inmunidad de la vacuna, porque ese es otro debate, y no es menos cierto que España, que llevaba, pues había ralentizado mucho el ritmo de vacunación, parece que acuerda pues ir avanzando. Se va a empezar ya a poner esa tercera dosis a todo el personal sanitario, baja la franja de edad al bloque 60-70. Tenemos también a los niños sin vacunar, que también pueden ser pues otro, lógicamente, foco de contagio. Ha vuelto el colegio y vuelven a cruzarse también en muchas actividades en el colegio. Es verdad que la vacunación nos da seguridad, pero tampoco sabemos hasta cuándo nos da seguridad, y me imagino que esa es ahora la gran incertidumbre, porque evidentemente, aunque uno esté vacunado, si está en un restaurante, pero se puede contagiar igual, no hacemos nada, ¿no? Yo lo decía antes, controlar al vacunado y al no vacunado, sabiendo que todos somos contagiables y contagiadores, pues no tiene mucho sentido. Sí que es verdad que con el porcentaje de vacunados que hay en esta zona no deberíamos tener demasiado problema, o al menos quienes nos contagiemos o se contagien no deberíamos coger la enfermedad con mucha gravedad. Quizá, como nos decían en una época no muy lejana, tenemos que pasarlo todos. Entonces, pues habrá que ir pasándolo poco a poco. Eso sin quitar de mantener determinadas medidas de seguridad. Yo creo que el mantener unas distancias entre mesas, al final ya no nos cuesta nada y tenemos que seguir haciéndolo. El poder controlar, pues eso, que la gente acceda con mascarilla, que cuando no estés comiendo o bebiendo o cuando te muevas al servicio vayas con tu mascarilla, no crear grandes aglomeraciones, pero dejándonos al final trabajar con responsabilidad. Yo creo que eso es fundamental. Y si tenemos eso, 3 en planta, 3 en la UCI y es controlable, pues tendremos que aprender a trabajar con ello y a vivir con ello. Lo que no podemos es estar continuamente cerrados. Porque eso no es plan, ¿no? Hay una cosa de la que no se ha vuelto a hablar, al hilo de lo que estaba diciendo Ángela. No se ha vuelto a hablar de esas vacunas que estaban a punto de salir, que eran ya inminentes, que iban a ser una revolución. No se habla de una vacuna que definitivamente termine con el problema, ya no es interesante, es mucho mejor poner una dosis al año de algo que no sabemos, como tú decías también antes, cuánto dura. Al final hay un debate muy grande, hay muchísimos puntos que cuelgan y que no somos capaces de acertar con la solución, pero te das cuenta, desde mi punto de vista, de que también somos, pues eso, marionetas un poco en manos de no sé muy bien quién, pero de gente que imagino sacará su partido, porque si lo primero es acabar con esto, deberíamos estar cada día escuchando noticias de ha habido este avance, ha habido este otro, o esta nueva vacuna va a salir y tiene esta mejora, esta dura más tiempo, esta... Ya no hay ensayos clínicos, ya nadie hace nada, que imagino que sí que lo harán, pero ya nadie habla de ello. Entonces, también es algo preocupante. ¿En realidad esto a alguien le beneficia? No lo sé. Iba a confirmar los datos, pero sí que esta semana conocíamos que hay una vacuna española que se ha autorizado ya la prueba, que se pruebe ya en seres humanos. La primera vacuna sería con
con nombre y apellido y ADN español, que se está haciendo en Cataluña. Es verdad que sí que se sigue lógicamente avanzando, pero tenemos otro problema, que el mundo es muy grande y solo se vacuna al conocido como primer mundo. Y claro, tenemos un montón de población que al final se mueve mucho porque cada vez nos movemos más y que no tienen vacunas, acceso a la vacuna, y Naciones Unidas pide a los países desarrollados que también se acuerden de ellos, porque evidentemente de su seguridad también depende nuestra seguridad, y de eso me imagino que el que más sabe aquí es Jerónimo, evidentemente. Nos movemos muchísimo, aunque nos cueste entenderlo, porque pues hay gente que no nos movemos mucho de aquí de Ponferrada, pero es verdad que el mundo se está moviendo constantemente. Hay muchos países donde, como muy bien decía antes, ni siquiera podemos ir porque evidentemente de todo el tema anti-COVID no saben mucho porque no ha llegado. Sí, no, la verdad que es verdad que la gente se ha seguido moviendo, ¿no? Aún habiendo COVID. Estados Unidos estaba cerrado para los turistas, pero no estaba cerrado para la gente que tenía que trabajar. O sea que a mí me consta que, bueno, en el Congreso Mundial que hubo aquí en León de las agencias de viaje, Iberia nos lo comentaba. O sea, los aviones han ido a unas capacidades bastante altas. Es verdad que ha habido menos frecuencias, pero que han funcionado a un nivel muy alto. Los trenes los estamos viendo constantemente. Si nos montamos en un tren a Madrid, muchas veces va lleno, ¿no? Entonces, la gente ha seguido moviéndose. Y es verdad que, como bien comentáis también vosotros, que hay países que todavía el índice de vacunación es bajísimo, ¿no? O sea que, primero, porque, disculpad, en alguno de ellos pues son países pobres, no han llegado a las vacunas, y la gente ha seguido viajando y se ha seguido moviendo. Eso es un tema que sigue ahí y que nos vamos a tener que convivir con él. O sea, va a ser muy difícil que se cierren las fronteras, digamos, de una manera como se cerraron a principio de la pandemia, ¿no? Eso yo creo que va a ser mucho más difícil. Es verdad que también, como bien decía David, nosotros ahora lo que estamos viendo es que llevamos 3 o 4 días que lo que estamos viendo constantemente es otra vez repuntes. Ya se está empezando a comentar, pues eso, no sabemos si se cerrarán los restaurantes, esperemos que no, o los bares, o medidas, ¿no?, que se quieren tomar. Pero también hay países que nos estamos dando cuenta que están también modificando igual el tema de dar los datos, ¿no? En algunos países está planteando el tema de dar los datos por hospitalizados, no por índice de contagios, ¿no? Que igual aquí es una pena, ¿no? Pero al final en Ponferrada, como bien habéis dicho vosotros antes, había 2, creo que os he escuchado decir, 2 hospitalizados y 2 en la UCI. 3 y 2, sí. Uno ha subido, ¿no?, en las últimas horas. No es lo mismo oír eso que oír que hay un 90 y pico % o 99 casos o tal. Entonces, yo creo que tenemos que intentar convivir con ello y dar todos, bueno, pues un poquito ese granito de arena de ver cómo intentamos dar esa información de una manera, no sé cómo decirlo, pero lo más, no veraz, ¿no? Pero igual sí que lo más coherente posible, ¿no? En todos los sitios, no solo, sino que España, Italia, Inglaterra, que llevemos todas las comunidades autónomas, que llevemos todos, digamos, en ese sentido, la misma información para tener claro cómo estamos en todos los sentidos. Sí, creo que incluso en España ya existe ese debate de la posibilidad de modificar esos rangos de riesgo extremo, porque evidentemente la situación nos ha costado 5 olas, pero la situación afortunadamente es diferente. A mí me gustaría aprovechar y preguntaros también cómo está el tema de las terrazas que siguen con nosotros, esas terrazas que se han extendido pues por los aparcamientos y que nos permitieron en su momento frenar el índice de contagios, porque evidentemente con el aire libre el virus era mucho menos contagioso. ¿Cómo está ese tema ahora mismo en Ponferrada? ¿Cómo...? Bueno, el otro día asistimos a una reunión a la que convocaron a la mayoría de las asociaciones relacionadas con la hostelería en el Ayuntamiento de Ponferrada, y a esa reunión acudimos porque nos dijeron que íbamos a hablar del tema de las terrazas, sin saber muy bien exactamente a qué se referían, porque bueno, lo que teníamos últimamente encima de la mesa era el tema de que el día 31 de diciembre es el último día para esas terrazas COVID, vamos a decir, las terrazas extra que antes no existían y que ahora sí hemos tenido este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, imaginamos que era algo de ese estilo o algo de ese tipo, y allí llegamos, y cuando llegamos nos encontramos que había pues un montón de técnicos del ayuntamiento y los concejales, y nos anunciaron que iban a hacer un nuevo borrador para cambiar la ordenanza de las terrazas. La ordenanza de las terrazas es del año 2012 y aunque habrá sufrido alguna modificación, hablaban de que en el 2015 hubo alguna
modificación por el tema de personas que no tenían accesibilidad o algo así, y tuvieron que modificar algunas cosas, pero es de entonces y quieren cambiarla. Nos preguntaron qué nos parecía y bueno, allí en aquel momento dimos un poco nuestra opinión, pero sin saber muy bien porque tampoco nos habíamos puesto con la ordenanza al pie de la letra. Entonces, bueno, lo que se ha quedado es que vamos a volverlos a reunir y el borrador que está elaborando el equipo que ha creado el concejal Toño Cartón, que es el que lleva este asunto, pues nos darán ese borrador a leer y veremos, bueno, pues acuerdos y desacuerdos. Es un tema complicado. Nosotros desde la asociación les pedíamos que, como en otras comunidades autónomas, mantuvieran las terrazas por lo menos un tiempo más, no sé si para siempre, pero un tiempo más, en la medida en la que se pueda. Y los valores en los que siempre nos queremos basar es pues, en el sentido común. Que sea seguro, que sea una terraza segura. Había casos en los que a lo mejor no podía ser porque la seguridad no se podía llevar a cabo, nadie quería acreditar que esto de verdad pudiese ser seguro. En otros casos por la convivencia, porque hay algún problema de convivencia, pero si en algún caso sí que puede llevarse a cabo, pues que por favor que las dejaran, porque está siendo a día de hoy el salvavidas de muchos negocios. ¿Qué ocurre? Que si mañana se quitan, pues esos negocios tienen muchas posibilidades de desaparecer. Entonces, bueno, ¿cuánta es la prisa para quitarlas? Todos sabemos que, bueno, pues el aparcamiento es aparcamiento y no es terraza, pero esta situación nos ha llevado a tomar decisiones que han sido muy distintas a lo habitual y, bueno, pues tal vez a lo mejor no haya que tener tanta prisa en quitarlas. Y, bueno, ha quedado todo encima de la mesa, como quieren cambiar la ordenanza, pues no ha habido una respuesta clara y vamos a volver a hablar cuando nos llamen y veremos a ver. ¿Y cuál es un poco la perspectiva del ayuntamiento? Porque, claro, tiene que compensar a la empresa de la hora por los aparcamientos que sustraen las terrazas. Ahí ha habido una controversia y está por explicarse. Nosotros les pedimos, porque cuando planteamos que se quedaran esas terrazas, planteamos que tendrían que pagar un impuesto como todas las demás, que hasta el día de hoy no lo han pagado. El resto han pagado. En el año 2020 pagaron el 50% de lo que habitualmente, en el año 2021 el 10% de lo que habitualmente. Pero las de COVID no han pagado ningún recibo que tengamos constancia hasta la época. Hasta el momento. Y lo que hemos dicho es, bueno, pues que empiecen a pagarlas y a ver si con ese dinero se puede hacer frente, pero que nos desglosen cuántas hay y en qué se va ese dinero, esos 180.000 euros que ellos valoraron que era lo que se le había pagado a la concesionaria. Y bueno, ahí hubo un poco diferentes informaciones, no quedó nada claro, pero por resumirlo, nos pareció que lo que se había pagado por cada plaza de aparcamiento era desorbitado. Entonces, una de dos. O este número o esta cifra que se ha pagado no es solamente por las plazas de aparcamiento que ha ocupado la hostelería, sino que es en otros conceptos con la adjudicataria, que será una cosa que el ayuntamiento tenga que explicar, pero que estaría bien que explicase para que no nos los colgaran a nosotros solos. O ahí ha habido un desajuste tremendo, porque 180.000 euros en unas plazas de aparcamiento que no son tantas, nosotros no sabíamos cuántas eran en total, cuando nos dijeron hay números, que no quiero decir porque no eran oficiales, no quiero hablar por hablar, pero bueno, está por esclarecerse. Que quede claro cuánto ha costado las plazas de aparcamiento, que a partir de ahora, si se quedan, pues tendrán que pagar cada uno su parte correspondiente, pero que sea un precio de mercado, un precio normal, un precio lógico. Se había planteado incluso que igual que tenemos una tarjeta anual para poder aparcar nuestro coche en la calle por 50 euros al año, que si una terraza está ocupando 3 o 4 plazas, pues que tenga esa posibilidad, pagar esos 50 euros por esas 3 o 4 plazas, entendiendo que además va a ser algo finito en el tiempo. Así no corre todo a cargo del ayuntamiento, sino que también el que está disfrutando de esa terraza, el que está sacando en principio un pequeño beneficio de eso, hacer frente a ese pago. Nosotros lo propusimos y creíamos que era una buena iniciativa. No sé si lo van a estudiar o no la van a estudiar, pero para que puedan seguir en la calle creemos que puede ser una solución. De momento son los ayuntamientos los que tienen que ir cada uno decidiendo qué pasa al final con esa amplitud de terrazas y en Ponferrada sí está la situación, se está digamos que intentando diseñar una nueva ordenanza, actualizándola, me imagino, en las circunstancias actuales, pero evidentemente, como dice David, esas terrazas ampliadas le han dado la vida al sector, hombres, supongo que más al de la hostelería que al de cenas y comidas, porque evidentemente ahora con el frío pues comer y cenar al aire libre se complica, ¿no? Pero en fin, sí que es verdad que el ambiente se ha trasladado a las calles, la COVID nos ha obligado a disfrutar
de nuestro tiempo libre y de nuestro ocio al aire libre, y ha sido un recurso importantísimo para los hosteleros y hay que intentar que se prolongue. Yo, en estos minutos finales, me gustaría, hemos estado hablando todo el rato del mes este que tenemos por delante, pero a mí me gustaría, no sé, ¿cómo encaráis el año 2022? ¿Os atrevéis a hacer planes, a planificar, no sé, inversiones, a planificar el año como un año normal? No sé, ya para terminar casi un último turno de palabras, ¿cómo se encara este año 2022 deseando que los contagios nos dejen disfrutar de este mes de diciembre con casi normalidad? Bueno, desde el sector hotelero lo encarábamos y lo seguimos encarando con optimismo. Hay que tener en cuenta que el 2022 vuelve a ser año jacobeo, ya que este lo hemos medio perdido, vuelve a ser año jacobeo y está habiendo muchas peticiones de grupos para el año, sobre todo a partir del mes de abril, que es cuando empieza el movimiento, y hasta el mes de octubre. Y creemos que va a ser, si esta ola no se tuerce mucho, que va a ser un año muy importante y que va a ser el de la recuperación para nuestro sector. Y ya digo, si nos dejan trabajar desde el mes de marzo con normalidad, vamos a tener un muy buen año. Ya no digo enero y febrero, porque enero y febrero son meses muy flojos en el sector siempre, cuando empieza todo a engranarse y empieza a moverse, pero a partir del mes de marzo y ya con la Semana Santa en abril tenemos que ir para arriba, pero como un tiro. Y nada ya de mirar atrás, ¿no? No, olvidarlo ya. David, en vuestro caso. Bueno, nosotros trabajamos a muy corto plazo en los restaurantes o en los bares, es en el momento prácticamente. Sí que ahora con las cenas de Navidad o con este tipo, pues trabajas con un poco más de tiempo, pero bueno, el 2022 es la misma incertidumbre que este. Es verdad que sí que ahora, cuando hemos salido de este, o hemos llegado a este verano, este primer verano así que hemos podido trabajar medio bien, ha habido alguna apertura, pero bueno, no es lo más normal. También hay mucho, se alquila, se vende, se traspasa, bueno, todo esto, porque al final yo creo que necesitas un poquito más de seguridad. O sea, es absurdo querer decir voy a montar otro negocio y saber que pues igual mañana nos vuelven a cerrar. Entonces, bueno, yo creo que eso todavía tardará un poquito más. Ojalá sea el 2022, vamos, cuanto antes, todos sabemos que cuanto antes mejor. Pero vamos a depender muy mucho de esas decisiones políticas que son un poco, para mí, el quid de la cuestión. Va a depender de que hayan aprendido de los errores pasados, que todos sabemos que han ocurrido. En todo este año anterior, bueno, en toda esta crisis no ha habido ni una sola dimisión, ni una sola dimisión. Esto es algo que tiene que cambiar, ya no que dimitan, sino que alguien haga un poco lectura del pasado y decir, bueno, qué es lo que he hecho mal, qué es lo que he hecho bien, e intentar, por lo menos ahora, seguir haciéndolo un poquito mejor. Jerónimo, en el caso de las agencias de viaje, en tu caso, ¿cómo encaras el año 2022? ¿Con más cosas positivas que negativas o no? Sí, hombre, nosotros con más cosas positivas, porque es verdad que partimos de una situación que en el 2020 perdimos un 95% de ventas respecto al 2019, ahora en el 2021 esperamos acabar con un 80% de pérdidas, 75-80%, depende ahora de este puente de diciembre, respecto al 2020, desde el 2019, perdón. Y en el 2022 nuestras expectativas eran de estar facturándolo sobre un 50%, un 60% a lo que se estaba facturando en el 2019. Es verdad que partimos de una situación, todo es bueno porque hemos llegado en el 2020 pues, a una situación de prácticamente no vender nada, ¿no? Es verdad que estamos preparando cosas para el extranjero. Como os comentaba antes, que ahora tenemos estos aviones en el puente de diciembre, seguramente ya para Semana Santa habrá más aviones, y en cuanto al receptivo, pues también, como decía Ángela, nosotros estamos teniendo ya unas cuantas peticiones de grupos, sobre todo del Camino de Santiago, de extranjeros, y estamos viendo que la gente tiene ganas de viajar y tiene ganas de moverse, ¿no? Entonces, en ese sentido, con esperanza de cara al futuro. Pues ojalá que esa esperanza sea generalizada, porque la verdad habéis tenido... los tres, por la parte que toca de cada sector, mucho mérito haber llegado hasta aquí. Aguantar con pérdidas de un 95% me imagino que es muy complicado, muy complejo, que muchos habrán quedado por el camino y que hay que tener
solera y mucha experiencia y muchos años de recorrido para poder capear una crisis tan grande como esta del coronavirus, que además dio en toda la línea de flotación porque nos encerró literalmente en casa sin poder movernos y evidentemente para alguien que vive de la movilidad ha tenido que ser muy complicado. Así que Jerónimo, enhorabuena y muchísimas gracias por acompañarnos, estar ahí al otro lado siguiendo esta última hora y muchísima suerte y felices fiestas. Esperemos que todavía nos quede un poquito para vernos, pero muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz a estos sectores que la verdad que hemos sido, yo creo, los más perjudicados dentro de esta pandemia. Un saludo, muchas gracias. Y a vosotros también, con el deseo de que evidentemente todo quede en un pequeño susto y que salgamos de este pequeño bache y que no acabe afectando a los sectores, aunque evidentemente instintivamente en el momento en el que suben los contagios todo el mundo piensa en la hostelería y en el sector de la restauración. Así que ojalá esas cifras vayan para atrás, aunque no es menos cierto que sí que preocupan por lo rápido que están avanzando. Ese índice a 96 ya en España. En Ponferrada estamos en 91, con algunas localidades ya en riesgo extremo según los parámetros que se pusieron desde el primer momento para medir la crisis pandémica. David, y no me voy a despedir sin hablar de IPRA, que es esa vacuna que decíamos española, que ya se va a poder, pasa de fase y se va a poder experimentar en humanos y lleva sello español. Así que ojalá la ciencia, como decimos desde el principio, nos saque de esta definitivamente y nos queden pocas tertulias de hablar de la situación epidemiológica y cómo afecta a estos sectores. Así que muchísimas gracias por acompañarnos a los dos y a todos ustedes. Última Hora vuelve el próximo miércoles con otro tema de actualidad. Gracias por su compañía. Adiós.